Hola, buenos días. Bienvenido. En primer lugar, agradecer la invitación a esta jornada. Es un placer poder compartir con todos vosotros esta experiencia tan interesante. Y bueno, mi presentación va a ir enfocada a los trabajos que estamos realizando nosotros dentro del estudio técnico de Cinara cardúnculo para su aprovechamiento como coagulante vegetal. Y es importante, bueno, decir la importancia que creemos que tiene este cultivo para la zona, porque consideramos que tanto como se ha comentado antes, es importante el aporte de mano de obra y de riqueza que le puede dar a la zona. Mi ponencia va a estar enfocada a los trabajos que estamos realizando nosotros, principalmente son trabajos de campo para la implantación de dicho cultivo. Y bueno, iré más o menos sobre una localización donde está el ensayo, unas características botánicas y ciclo vegetativo del cultivo de forma general, junto con las técnicas de cultivo que se realizan y el ciclo vegetativo del mismo. La localización del ensayo, como podemos ver ahí en la imagen, está en la dehesa Boyal de Casar de Cáceres, ahí tenemos la localización. Está situada entre la Plaza de Toros y la empresa Coprado. Son unas 4 hectáreas aproximadamente y los trabajos que estamos realizando cuando empezamos en esa finca, se había hecho una experiencia con la escuela taller donde se puso el cultivo del cardo. Nuestra idea principal era la de poner toda la parcela, plantarla con el nuevo cultivo, pero cuando empezamos a realizar las primeras labores nos dimos cuenta de que ahí quedaban restos del cultivo que se puso en esa fase. Entonces decidimos intentar evaluar qué densidad de población quedaba de ese cultivo y sacarle el máximo provecho posible. Para ello, después de una serie de meses trabajando con ello, decidimos mantener una superficie en este cuadro que está situado al lado de unas pequeñas placas solares que hay en la zona y en el fondo al fondo de la parcela el cuadro que hay principalmente para poder obtener ese año cuajo de esas plantas y semilla para la siembra del año siguiente. En cuanto a las características botánicas y ciclo vegetativo, bueno, voy a dar unas pequeñas pinceladas, aunque Elena en la anterior ponencia lo ha explicado fenomenal. Es una planta herbácea, perenne, pertenece a la familia de las compuestas, subfamilia Lactucoideae y del género Cinara, conociendo la especie cultivada que estamos utilizando nosotros como Cinara cardúnculo. En cuanto a su morfología, bueno, pues presenta una raíz pivotante. Un hecho muy característico es que el primer año de cultivo, esa raíz, su función principal es penetrar en el terreno para que, como es una planta que se adapta a condiciones bastante extremas, pues tenga la suficiente capacidad de absorción de minerales y agua en caso de sequía. Presenta un tallo rígido, puede tener una altura en torno a 1,5 metros, 2,5 metros, incluso si las primaveras son suaves y tienen buena pluviometría, pueden alcanzar mayor altura. Las flores típicas, como la del cardo, como podemos ver ahí en la imagen, con ese color morado azulado. Su fruto es un aquenio pipa y en torno a unos 6 o 8 milímetros de longitud. En cuanto al ciclo vegetativo, esta planta, pues bueno, desde que se siembra su nacencia puede estar en torno a unos 15-20 días, dependiendo de las condiciones del clima, que es muy influyente. Si hay unas temperaturas suaves, la nacencia será mucho antes que si en caso de frío, pues la retrasará un poquito. Se produce el entallado de la planta, la floración por finales de mayo en junio y por último se forma tanto la formación y maduración tanto de la pipa como del cuajo. En cuanto a las técnicas de cultivo, bueno, pues la siembra, el cardo permite tener 2 fechas de siembra, una en otoño y otra en primavera. La de otoño está enfocada principalmente para cuando las heladas son muy, muy tempranas y no hay espacio real ni tiempo desde que nace para que la planta se desarrolle y se haga resistente a esas heladas. Eh, Perdón, esa es la zona de primavera. Las de otoño son las que hacemos nosotros en esta época, que siempre, lo que sí hay es que hacerlas antes de que se produzcan las heladas, que la planta se haya desarrollado lo suficiente. Y la de primavera, como he dicho anteriormente, son para zonas donde las heladas son muy, muy tempranas. Entonces es mejor realizarla en primavera. El marco de plantación entre 75 entre línea de siembra y de 10 a 20 centímetros la planta. Nosotros en Casar de Cáceres el año pasado realizamos la siembra en el mes de diciembre. Es una siembra tardía,
pero bueno, las condiciones climatológicas nos llevaron a ello. Las lluvias empezaron un poquito tarde y se alargaron en el tiempo, y fue en el mes de diciembre cuando ya pudimos entrar a hacer las labores correspondientes de preparación del terreno y siembra, que la veremos después en las imágenes que voy a poner a continuación. Las labores de preparación pueden ser una labor profunda de chisel, con grada, cultivador, pero todo nos lo va a ir marcando las características del terreno donde vayamos a sembrar. Una fertilización de unos 700 kilos por hectárea, de 9, 18, 27, pero también, como comento, es importante hacer una analítica de suelo o conocer las características de nuestro terreno a la hora del aporte de ese abono. Tengo ahí indicado una cobertera de 200 kilos por hectárea de urea. No es una cobertera como conocemos en los cereales, que se echa por el mes de marzo, sino que es una cobertera que se aplica en el mes de octubre, noviembre, cuando ya se ha producido el rebrote de la planta del año anterior, para aportarle abono y una pequeña labor de aireación de las raíces. Importantísimo controlar las malas hierbas, sobre todo el primer año, porque como veremos en imágenes es una fase muy crítica. Plagas y enfermedades no se han descrito claramente, puede tener algún ataque de pulgón, pero que no suele afectar a la planta. Y la cosecha, pues cuando el grano tiene en torno a un 9% de humedad, como cualquier otro cereal, con una cosechadora de cereales, y el cuajo pues, se puede cosechar desde primeros de julio hasta septiembre, siempre controlando que no pase mucho el tiempo para perder ese material. A continuación, voy a mostrar todos los trabajos que hemos realizado nosotros en la finca, en la dehesa Boyal, con los distintos meses y lo que nos hemos ido encontrando. Esta imagen corresponde a diciembre, fueron las labores preparatorias para la siembra. Como podemos ver, el terreno ya tenía las hierbas procedentes de las primeras lluvias de otoño. Concretamente, esto fue el 12 de diciembre, cuando realizamos tanto las labores de preparación como de siembra. Esta labor nos permitió eliminar mucha hierba para la competencia del cultivo, y en este caso nosotros lo que utilizamos fueron unas gradas de disco. Como comentaba anteriormente, es importante saber las condiciones de nuestro terreno. Entonces nosotros únicamente con la labor de grada, es verdad que tuvimos que dar 2 o 3 pases por la situación en que se encontraba el terreno con la cantidad de hierba que había, pero no tuvimos que hacer otra labor ni de cultivador ni con otro apero. Ahí podemos ver cómo se encontraba la parcela una vez realizadas las labores, aproximadamente es 1 hectárea lo que preparamos, y ahí podemos ver la sembradora, una sembradora neumática de 4 botas a 0,75, y como bien decía anteriormente, cada planta en torno a unos 14 centímetros. El terreno quedó bastante mullido, con una humedad bastante buena, y como las condiciones tampoco fueron muy fría en esa época, en torno en enero, a primeros de enero ya aparecieron las primeras plántulas, empezaron la germinación, tuvimos una nacencia muy buena, muy uniforme. Algunos pájaros atacaron algunas plantas al inicio cuando están más tiernitas. También tenemos la fábrica de piensos al lado, que favorece que haya muchos pájaros y aves alrededor, pero bueno, no influyó en la densidad de la plantación. Ahí podemos ver en el mes de marzo cómo se encontraba el cultivo. Ahí ya estábamos viendo cómo empezaba a aparecer la competencia de las plantas cuando empezaban a subir las temperaturas. Esta es una fase muy importante de controlar para poder realizar una labor con un cultivador entre líneas de siembra, que nos permitiría tanto eliminar la hierba como competencia, como airear las raíces e ir eliminando las pequeñas galerías que pueden formar algunos topos o ratoncillos que luego se alimentan de la raíz. Esta imagen corresponde prácticamente una semana antes del confinamiento que por desgracia hemos sufrido todo, y que ahora veremos las consecuencias que hemos tenido, porque entre esta foto y la siguiente era cuando teníamos que haber hecho una labor. Esta imagen, que corresponde al mes de abril, esta nosotros ya no la pudimos realizar, me las pasó Adolfo, y es donde vemos cómo se ha ido desarrollando el cultivo en ese espacio de tiempo. Ya vemos cómo las plantas tienen un vigor bastante considerable, y entre la fase anterior de marzo y esta es cuando se tendría que haber hecho esa labor para eliminar esa competencia. En las imágenes que ahora voy a mostrar a continuación se puede ver cómo hay rodales donde sí se ve una mayor cantidad de hierba, que luego veremos las consecuencias. La imagen de la derecha son los cardos que nosotros mantuvimos
de la plantación que hizo la escuela taller y podemos ver el porte que tenían en la época de abril. Ahí hay un compañero, no sé si es Adolfo o otro compañero suyo, donde podemos ver que las plantas ya están casi en torno a 1,70 m, 1,80 m. Esta imagen corresponde a mayo, ahí fue ya cuando mi compañero Jerónimo y yo pudimos acercarnos a ver la plantación, nos escapamos de forma legal con nuestros permisos que había para aquella época. Y bueno, el cultivo, esos cardos que son de los que estaban de la escuela taller, se ve el porte espectacular que tenían porque tuvieron una primavera muy buena, con unas temperaturas suaves y la pluviometría acompañó bastante. Estamos viendo que tiene un porte en torno superior a los 2,5 m, casi que podríamos decir que podría llegar a 3 metros. Y esta es la situación que nos encontramos ese mismo día de los cardos que habíamos nosotros sembrado en el mes de diciembre. Prácticamente la hierba había invadido todo el ensayo. Aquí nos planteamos la opción de si mantenerlo o eliminar toda esa vegetación y se decidió por desbrozarlo porque considerábamos que la planta había mantenido ya la reserva suficiente para poder rebrotar cuando empezaran las lluvias otoñales. Entonces se realizó en el mes de junio, concretamente el 10 de junio, una labor de desbroce de toda esa parcela y conforme íbamos desbrozando, pues podíamos ir viendo cómo se encontraban los cardos, que sí que los había debajo de esa vegetación de competencia. Aquí pudimos ya seguir, vimos la cosecha del cardo. Siempre estos cardos son de los que he comentado anteriormente, que mantuvimos de la experiencia de la escuela taller. Se hizo una primera cosecha en el mes de julio para coger los pistilos mucho más frescos, con ese color lila mucho más intenso, muy característico de esta planta. Si bien es verdad que en esta fase la cosecha se tiene que hacer con tijera, porque al tirar de los pistilos no salen, porque al estar más verdes están más agarrados a la alcachofa. Pero bueno, se hizo la cosecha y podemos ver la característica de la flor. Y la siguiente imagen corresponde al mes de agosto, pero no es de este agosto, sino del anterior, de los cardos que había, donde ahí sí se pueden cosechar a mano. Únicamente hay que tirar de los pistilos, con cuidado de no traerte muchos milanos, porque eso luego ahí es cuestión de eliminarlo. Y sí se ve la diferencia de color, no tiene ese color tan intenso como cuando lo hemos cosechado en julio. Actualmente el cultivo, esta imagen corresponde al 8 de octubre, que fueron mis compañeros a una reunión. Ahí se puede ver cómo ya vienen rebrotando los cardos que nosotros desbrozamos en el mes de junio y se pueden apreciar en la imagen de la derecha las líneas de siembra. Nuevos trabajos que tenemos que hacer, pues ahora cuando las condiciones no lo permitan, se va a hacer la labor que he comentado antes con un cultivador, con una reja de un pase entre líneas. Le va a Perdona, venir muy bien Luis, a la planta para Luis, eliminar estas perdona. primeras. Sí, ¿Sí? Luis, perdona. Te quedan 3 minutos, ¿vale? Vale, ya estoy terminando. Venga. Queremos hacer la labor esa para eliminar las primeras hierbas otoñales que van a salir de competencia y eliminar esas posibles galerías, tanto de topo como de ratoncillo, que se alimentan de las raíces de las plantas estas más jóvenes y que termina por eliminarlas. Posteriormente, cuando empiecen las lluvias, haremos la siembra del resto de la parcela con las semillas que hemos cosechado este año y esperamos este año ya tener sembrada toda la parcela, es decir, prácticamente las 4 hectáreas. Y nada más, esos son los trabajos que estamos realizando y para cualquier duda, pues aquí estamos. Muchas gracias.